Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Hemos interceptado el canal de tus profes de cabecera para emitir un comunicado. Antes que nada queremos decirles que todas las clases que se imparten en este canal son muy buenas. ¿Qué decimos buenas? Son excelentes. Hemos revisado particularmente la información de balance de materia y el examen vendrá muy difícil, muy complejo. Por favor estudien para que no cometan una barbaridad. Suscríbanse a este canal para más contenido de excelencia. Somos Anonymous, somos Legión, no perdonamos, no olvidamos, espérenos. En esta ocasión vamos a realizar varios ejercicios de balances en un equipo sin reacción química. Comencemos. Vamos a comenzar con el siguiente problema. Menciona que a continuación puede apreciarse un diagrama de flujo rotulado que pertenece a un proceso de extracción en el cual un soluto A se transfiere desde un solvente S a otro solvente T, en el cual resulta más soluble. Inciso A, calcule las masas totales M2, M3 y M4 utilizando la alimentación dada como base, formulando balances en un orden tal que nunca se tenga una ecuación que incluya más de una cantidad desconocida. Inciso B, calcule la diferencia entre la cantidad de A en la solución de alimentación y aquella de la solución de 2% de A y 98% de S, y demostrar que equivale a la cantidad que sale en la solución de 20% de A y 80% de T. Por lo tanto, tenemos el siguiente diagrama de flujo. Nos muestra que es un mezclador, en el cual en la corriente 1 estamos alimentando 400 libras por hora de esa mezcla de componentes, tanto de A como de S. Tenemos una corriente 2 que entra nuevamente al mezclador, y aquí nos menciona que es solvente puro de nombre T. Nos está solicitando el cálculo en libras por hora. Y tenemos a la salida de ese mezclador dos corrientes. Una corriente 3 que también nos la están solicitando en libras por hora. Y tenemos una corriente 4 que también nos están solicitando su cálculo en libras por hora. Entonces vamos a realizar el inciso A. Nos está pidiendo que hagamos balances en un orden tal de que no se repitan, digamos, el cálculo de las masas. Por lo tanto, tenemos la siguiente información y sabemos que el balance general corresponde a la masa 1 total más masa 2 es igual a masa 3 más masa 4. Tenemos una base de cálculo que nos indican de 400 libras por hora. Y sabemos que tenemos aparte información en la corriente 1. La corriente 1 nos dice que existe una fracción másica del componente A de 0.10 y fracción másica del componente S de 0.90. En la corriente 2 solamente existe el componente T, por lo tanto la fracción másica de T es de la unidad, o sea 1. En la corriente 3 tenemos componente A, fracción másica de 0.02 y componente S, fracción másica 0.98. Y en la corriente 4 tenemos al componente A de 0.20 en fracción másica y el componente T de 0.80. Entonces aquí tenemos la información que nos proporciona el diagrama. ¿Qué tenemos que hacer? Según el procedimiento para hacer balances de materia, tenemos que identificar al que se encuentre en menor proporción en todas las corrientes y que además tengamos información. Ojo. ¿Qué nos conviene entonces? Entonces, si revisamos aquí de acuerdo a las corrientes que tenemos, vemos que el componente A se encuentra en 3 corrientes. El componente S se encuentra en solo 2 corrientes. El componente T se encuentra en 2 corrientes. ¿Qué pasa? Tenemos dos opciones. Tenemos la opción para ocupar al componente S o la opción de ocupar al componente T. Pero ¿qué tenemos además de eso? ¿A quién nos conviene más? Si nos vamos por el componente S, tenemos información de masa total en la corriente 1 y aparte fracción másica en la corriente 1. No tenemos corriente 3 total porque nos la están solicitando, pero sí tenemos fracción másica del componente S.
Si vamos con el componente T, ¿qué tenemos? Tenemos fracción másica en la corriente 2, no tenemos su corriente 2 total, y tenemos aparte fracción másica en la corriente 4, pero tampoco tenemos corriente 4 total. Por lo tanto, vamos a seleccionar al componente S, que de ese sí podemos tener más información y aparte nos podría proporcionar la corriente 3 total. Entonces vamos a realizar el balance de S en el mezclador, que corresponde a la masa parcial del componente S en 1 va a ser igual a la masa parcial del componente S en la corriente 3. ¿Por qué? Porque todo lo que entra es igual a lo que sale. Entonces de las masas parciales sabemos que su fracción másica de S en 1 por masa total 1 es igual a la fracción másica de S en la corriente 3 por masa total en 3. Colocando la información tenemos que 0.90 por 400 libras por hora es igual a 0.98 por M3 incógnita. Despejamos a M3 y tenemos que M3 vale 367.3470 libras por hora. Entonces ese nos ayudó a determinar la corriente 3 total, que era parte de nuestras incógnitas. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a proceder a realizar el balance de A. ¿Cómo vamos a realizar el balance de A? De la misma forma que tenemos el de S. De la corriente A sabemos que la masa parcial de A en la corriente 1 va a ser igual a la masa parcial del componente A en la corriente 3 más la masa parcial de A en la corriente 4. ¿Qué vamos a hacer? Sabemos lo mismo, fracciones másicas por masas totales para cada masa parcial de A de acuerdo a cada corriente, y vamos a colocarle números. 0.10 por 400 libras por hora va a ser igual a 0.02 veces la M3 que ya calculamos de 367.3470 libras por hora más 0.20 por M4. Por lo tanto, ¿a quién podemos calcular? A M4 total. Entonces tenemos que, haciendo la sustitución y realizando los cálculos correspondientes, tenemos que M4 es igual a 163.2640 libras por hora. Ya calculamos ahora a M4, ya tenemos a M3, nos está haciendo falta M2. Según la restricción de lo que nos está pidiendo el problema, nos está indicando que hagamos balances parciales de los componentes. ¿Cómo podríamos calcular a M2? Del balance global, porque ya tenemos M1, no tenemos a M2, tenemos M3 y tenemos M4. Pero el problema nos está indicando que necesitamos hacer balances con todos los componentes. Por lo tanto, ¿qué componente nos falta? El componente T. Para finalizar, hacemos el balance de T en el mezclador y tenemos que la masa de T en la corriente 2 es igual a la masa de T en 4. Por lo tanto, fracciones molares por masas totales. Y ahora sí, solamente la incógnita tenemos a la corriente M2 total, que corresponde, haciendo el despeje correspondiente, de 130.61 libras por hora. Entonces ya tenemos el cálculo del inciso A de este problema, que hicimos balances de cada uno de ellos. Ahora vamos a realizar el cálculo del inciso B. Nos dice que calculemos la diferencia entre la cantidad de A en la solución de alimentación y aquella de la solución de 2% de A y 98% de S, y demostrar que equivale a la cantidad que sale en la solución de 20% de A y 80% de T. Ahora procedemos a realizar el cálculo de la diferencia alimentada de A de la corriente 1 y la corriente 3, porque es lo que nos está indicando. Haz la diferencia, o sea, la resta de lo que está de la masa parcial de A en la corriente 1 menos la masa parcial de la corriente 3, y demuestra que esa resta equivale a lo que sale de la masa parcial de A en la corriente 4. Entonces vamos a colocarlo de esta manera. Masa parcial de A en 1 menos masa parcial de A en 3 es igual a masa parcial de A en 4. Colocándole lo que ya sabemos de las masas parciales, que son fracciones másicas por masas totales, tenemos lo siguiente. Realizando el cálculo correspondiente, tenemos que
32.65 libras por hora es igual a 32.65 libras por hora. Entonces estamos demostrando lo que nos está pidiendo el problema, que esa diferencia corresponde a lo que está saliendo en la corriente 4 de la masa parcial. Por lo tanto, aquí terminamos este inciso y este problema. Realicemos otro problema más. Nos indica: la alimentación a un quemador debe de contener 8% mol de metano. Para producir esta alimentación se mezcla aire seco con un gas rico en metano, que contiene 85% en peso de metano y 15% en peso de etano. El aire contiene 21% mol de oxígeno y 79% mol de nitrógeno. Calcule la relación moles de gas rico en metano entre moles de aire. Tenemos el siguiente diagrama. Tenemos un mezclador ahora. Tenemos gas rico en metano, que equivale a 85% en peso de metano y 15% en peso de etano en la corriente 1. Por lo tanto, tenemos una corriente 2 que está mezclando y ahí está entrando aire seco, que corresponde al 21% mol de oxígeno y 79% mol de nitrógeno. Y la corriente 3 que va hacia gas al quemador, tenemos que solamente la información de 8% en mol de metano. ¿Qué vamos a hacer? Nos están pidiendo N1 entre N2. Aquí que vemos en el diagrama, tenemos información suficiente, sí la tenemos, pero tenemos algo ahí que tenemos que visualizar muy bien. Tenemos en las fracciones o la composición en la corriente 1 corresponde a peso, y lo que está saliendo lo que está entrando en la corriente 2 corresponde a composición en mol, y lo que sale en la corriente 3 es composición en mol. Vamos a ver qué podemos hacer para homologar esas unidades. Entonces tenemos la siguiente información. Sabemos que el balance general o global corresponde a N1 más N2 es igual a N3 total. Por lo tanto, la base de cálculo tenemos en N1 100 moles por hora. ¿Qué más tenemos? Tenemos fracción másica de metano y fracción másica de etano en la misma corriente 1. La colocamos de 0.85 y 0.15 respectivamente. Además tenemos las fracciones mol en la corriente 2 de oxígeno y nitrógeno. Y al quemador tenemos la fracción mol de metano de 0.080. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar balance de moles de metano en el mezclador. ¿Por qué de metano? Porque si nos damos cuenta, el metano está en la menor proporción. Bueno, en principio todos están en la misma proporción, pero de los demás no tenemos mayor información en la corriente 3. Solamente tenemos información en la corriente 3 de metano. No tenemos de oxígeno, no tenemos de nitrógeno y no tenemos de etano, pero sí de metano. Entonces vamos a proceder a realizar el balance con metano porque es el que tiene más información. Moles de metano en la corriente 1 es igual a los moles parciales de metano en la corriente 3. Que sabemos que su fracción mol de metano en 1 por N1 total es igual a la fracción mol de metano en 3 por N3 total. Colocando la información tenemos, ojo aquí, en la corriente 1 tenemos información en masa, por lo tanto sabemos que podemos calcular por medio de la ecuación, que aquí arriba les dejo el video o el link del video para que puedan consultar el video, de cómo podemos pasar de fracción masa a fracción mol o viceversa. Entonces sabemos que fracción mol, o para calcular fracción mol de un componente A, tenemos la ecuación de fracción peso del componente A entre peso molecular del componente A entre la sumatoria de las relaciones de fracción peso entre pesos moleculares de cada uno de los componentes que se encuentren en la mezcla. Entonces vamos a calcular la fracción mol de metano en la corriente 1 y
colocándole la información de la ecuación, tenemos que buscar además los pesos moleculares de cada uno de los componentes. Entonces, teniendo ya pesos moleculares de cada uno de los componentes, además su fracción peso o másica, tenemos que la fracción mol de metano en la corriente 1 corresponde a 0.9140. ¿Cómo podemos calcular la fracción mol del etano en la corriente 1? Muy fácil. Para no hacer todo el chorizo de la ecuación que tenemos en la parte superior, sabemos que como todas las composiciones corresponden a un 100%, entonces podemos aventurarnos a realizar la operación de 1 menos la fracción mol de metano en la corriente 1. Y esto es igual a 0.086, porque sabemos que el resto es etano y por eso es que podemos realizar esa ecuación. Ahora bien, ya podemos sustituir estas fracciones, o al menos la fracción de metano en la corriente 1, en el balance de metano. Entonces podemos despejar a la corriente 3 total, que es igual a 1143.625 kilomol por hora. Entonces ya tenemos la corriente 3 total. ¿Qué podemos hacer después de ello? Podemos ocupar al balance general o balance global para poder calcular a N2 total. Y despejando a N2 total, tenemos que N3 menos N1 es igual a N2. N2 va a ser igual a 1043.62 kilomoles por hora de aire seco. Entonces ya pudimos calcular los moles por hora que tenemos ahí de aire seco, que es parte también de lo que nos estaba pidiendo el problema. Ahora necesitamos realizar el cálculo de la relación de gas rico en metano entre moles de aire seco. Por lo tanto, tenemos que N1 entre N2 va a ser igual a 0.096. ¿Por qué no tienen unidades? Porque esta relación es adimensional. Estamos dividiendo kilomol por hora entre kilomol por hora, por lo tanto se cancelan y nos queda un resultado adimensional. Entonces ya tenemos aquí el cálculo que nos estaban pidiendo de esa relación de entrada de gas rico en metano contra moles de aire seco. Así terminamos este problema. Realicemos otro siguiente problema. Nos indica que un lote de 100 kilogramos de madera húmeda contiene 11% en peso de humedad. Se seca hasta reducir el contenido de agua a 0.0638 kilogramos por kilogramo de madera seca. ¿Cuál es el peso de la madera parcialmente seca y la cantidad de agua que se está eliminando del secador? Tenemos tres corrientes. En ese secador tenemos una corriente 1 que lleva 100 kilogramos de madera húmeda. Entre ello, su composición de esa madera húmeda lleva 11% en peso de agua y 89% en peso de sólidos. El agua eliminada nos la están solicitando de la corriente 2 que está saliendo, y tenemos una corriente 3 que también sale del secador. En la corriente 3 sale madera parcialmente seca. ¿Qué tenemos ahí? Nos están pidiendo M3 total, desconocida, y tenemos un dato muy importante. Este dato se llama relación masa. Si se dan cuenta, tenemos una X mayúscula y una W que corresponde a masa o peso. Y aquí nos están dando una restricción. Nos dice que 0.0638 kilogramos de agua contra 1 kilogramo de madera seca. Eso es lo que trae esa relación. Por cada 0.0638 kilogramos de agua va a traer 1 kilogramo de madera seca. Entonces pasamos a realizar su desarrollo. Sabemos que el balance general o balance global corresponde a M1 es igual a M2 más M3. Por lo tanto, tenemos la base de cálculo que corresponde a 100 kilogramos de madera húmeda en la corriente 1 total y sus fracciones peso de cada una de los componentes de la misma corriente 1. Tenemos la restricción que ya habíamos platicado, que es relación masa. Entonces la colocamos y de la restricción determinamos las fracciones másicas.
¿Por qué? Porque ese dato de relación masa necesitamos ponerlo en idioma que nosotros podamos manejar, en este caso fracción másica. Entonces la relación masa lo vamos a pasar a fracción másica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fracción peso del agua en la corriente 3, porque es donde nos están dando esta información, va a corresponder a lo siguiente. Sabemos que todas las fracciones másicas o fracciones mol es la masa parcial entre la masa total. Entonces aquí la masa parcial que nos está diciendo, nos está indicando que hay 0.0638 kilogramos de agua o kilogramos de humedad por cada kilo de madera seca que tenemos. Entonces, suponiendo que la masa de agua entre la masa total corresponde a agua más sólidos o madera seca, es igual a 0.0638 kilogramos de agua entre nuevamente 0.0638 kilogramos de agua más 1 kilogramo de madera seca. Entonces abajo en el denominador ya tenemos a la masa total. Por lo tanto ya podemos calcular su fracción masa y tenemos que fracción masa de agua es igual a 0.05997. ¿Cómo vamos a poder calcular la fracción másica de los sólidos en la corriente 3? Igual, de la misma manera, sabemos que todo corresponde al 100%, por lo tanto, 1 menos lo que corresponde a la fracción másica de agua en 3 es igual a 0.94. Ya tenemos aquí entonces información en la corriente 3. Por lo tanto, realizamos balance de sólidos en el secador. ¿Y por qué de sólidos? Porque los sólidos se encuentran en la menor proporción en el diagrama. Por favor, nuevamente revísenlo para que corroboren esta información. Entonces, sabiendo que masa de sólidos corresponde a fracción peso de sólidos por la masa total de cada una de las corrientes, tenemos, y colocándole los números, despejamos a la corriente M3 total, y esto va a ser igual a 94.68 kilogramos de madera parcialmente seca. Entonces ya tenemos a la corriente 3. ¿Qué nos falta calcular? La masa total 2, que corresponde a agua que se está eliminando. Por lo tanto, del balance general podemos calcular a M2 despejándola. M2 es igual a M1 menos M3. Y tenemos que M2 es igual a 5.32 kilogramos de agua que estamos eliminando. Por lo tanto, aquí terminamos este problema. Revísenlo, háganlo nuevamente para que lo practiquen. Revisen todas las restricciones, familiarícense con la notación que estamos llevando. ¿Por qué? Porque es muy importante esta notación para que ustedes no tengan problemas más adelante en balances de materia con reacciones químicas o balances en más equipos sin reacción química. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor colóquenlo en la barra de los comentarios y nos vemos en un próximo video. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video. Y antes de despedirnos, recuerda regalarnos un like para continuar subiendo contenido, el cual pretendemos te ayude en diferentes ramas de la química.